Nuestro trabajo lo que pretende es contar la experiencia que tuvimos en la provincia de La Rioja con la implementación del ICDIF a través de es el sistema de administración financiera que utiliza el gobierno nacional. Contarles un poquito en qué situación se encontraba la provincia. Nosotros en el año 98 habíamos implementado el sistema, el CIPAF, que también se hizo con la asistencia del Gobierno de la Nación y a través de la Secretaría de Hacienda. Y a partir de esa fecha estuvimos trabajando con CIPAF, adecuándolo a la ley de administración financiera que regía en la provincia. Se tuvo alguna experiencia posterior, digamos que la necesidad de recabar información y la necesidad de ir adecuando los sistemas a los avances tecnológicos era cada vez mayor y nuestro sistema terminó siendo obsoleto y con pocas posibilidades de producir cambios en el sistema mismo, ¿sí? Porque no teníamos los fuentes, porque, bueno, ya era obsoleto. Y aparte tenía un bajo nivel de seguridad, si bien nos sirvió, fue un sistema que nos sirvió en principio, las necesidades fueron cada vez mayores y bueno, era una necesidad, pretendíamos tener un sistema integrador, un sistema que nos ayude a tener una información oportuna y confiable, ¿sí? Por eso que el primer punto era que el sistema se estaba tecnológicamente obsoleto. Después teníamos dificultades de integración informática entre los distintos órganos rectores, que si bien la ley de administración financiera digamos, tiene como principio la integración de los subsistemas, acá se producía, digamos, mínimamente, ¿sí? Lo que hacía que la necesidad de producir nueva información hacía que se desarrollen sistemas satélites que no estaban integrados al CIPAF y entonces, bueno, Tesorería tenía sus subsistemas satélites, Contaduría tenía los suyos y presupuesto los propios. Bueno, todo esto nos llevó a tener a un convencimiento por parte de la provincia de que había que buscar un sistema integrador, ¿sí? O sea, de llevar a cabo procesos de reingeniería para mejorar la gestión y obtener información, como les digo, oportuna y confiable para poder tomar decisiones, ¿sí? El contexto en el que se encontraba La Rioja en ese momento, estoy hablando de aproximadamente marzo del 2014, teníamos bueno, el CIPAF como sistema de registro, contábamos con 43 servicios de administración financiera, todo el sector público, ¿sí? Administración central, organismos descentralizados y la obra social. Teníamos la ley de administración financiera que regía desde el año 98, clasificadores presupuestarios que eran compatibles con los clasificadores de Nación, casi en su totalidad. Teníamos una estructura presupuestaria adecuada, porque si bien el sistema era obsoleto, se fue trabajando y continuamente actualizando los clasificadores presupuestarios. Las etapas del gasto y los registros contables eran similares a los del ICDIF, ¿sí? Por lo que eran compatibles. Además, a partir del año 2011, la provincia había implementado el sistema de cuenta única del Tesoro, que tenía también un nivel aceptable de cobertura y con posible adaptación al sistema ICDIF. Además, contábamos con un registro de beneficiarios en entorno web, registro de beneficiarios que estaba bajo la órbita de la Tesorería General de la provincia. Y una infraestructura en telecomunicaciones que era buena, pero no estaba regulado el uso de Internet, cosa que lo hacía dificultoso la conectividad. Bueno, con todo este contexto general y ante el ofrecimiento hecho por la Secretaría de Hacienda de la Nación, en principio se pensaba que el sistema CIDIF era demasiado amplio,
que para la provincia, pero bueno, se llegó luego de que la Nación hizo un relevamiento, se llegó al convencimiento de que sí de que era posible, ¿sí? Entonces, en el mes de mayo del año 2014 se suscribe una carta de intención entre la Secretaría de Hacienda de la Nación y la provincia a través del Ministerio de Hacienda. Posteriormente, a la carta de intención se hace una demostración del ESIDIF al equipo técnico, o sea, se designó un equipo en la provincia que viajó a la Secretaría de Hacienda de la Nación donde se hizo una demostración del ESIDIF, ¿sí? Como para que la provincia supiera de qué estábamos hablando y cómo funcionaba el sistema, ¿sí? Luego, la Nación hizo una encuesta sobre aspectos de administración financiera provincial, porque en realidad, cuento un poquito que había varias provincias, digamos, ahí a la espera, y la Nación iba a seleccionar una. Bueno, nosotros, dado el nivel de compatibilidad que teníamos en algunos puntos que eran centrales, fuimos seleccionados. Entonces se hizo, luego de la encuesta, se presentó un documento técnico con particularidades para cada uno de los módulos, digamos, en qué condiciones se encontraban y qué tareas deberían realizarse en el caso de su implementación. De allí, bueno, la provincia tenía sus fortalezas. La primera era el compromiso de las autoridades provinciales, porque como bien sabemos, si no hay un compromiso o una decisión política de hacer un cambio de este tipo, no iba a poder ser posible, ¿sí? De manera que todo el sector público se acople al cambio propuesto. El otro punto de fortaleza era el grado de compatibilidad del marco normativo provincial en materia de administración financiera, muy similar al de Nación. Los procesos vigentes, que era el presupuestario, el contable y el de tesorería, que también similares. El nivel de coordinación observado entre los órganos rectores, disponibilidad y predisposición de los recursos humanos, si bien eso es un punto a remarcar, porque los órganos rectores y los equipos de trabajo, digamos que se pusieron el proyecto al hombro y trabajaron a full para que esto se pudiera cumplir en el corto plazo que se cumplió. Por supuesto que hay que tener en cuenta que el trabajo era arduo por parte de provincia y de la Secretaría de Hacienda de la Nación, cuyos técnicos nos apoyaron totalmente, y bueno, fue una tarea bastante muy bien coordinada y con mucho esfuerzo por las dos partes. Y bueno, y la otra era que teníamos una capacidad técnica e informática y una infraestructura de comunicaciones que, si bien, como dije, no controlaba el uso de Internet, pero sí era adecuada. Lo que había que hacer era ponerle un poco de control o límites. Bueno, a partir de allí entonces se elaboró el proyecto, que tuvo estos pasos. El proyecto comenzó, como les digo, la elaboración del plan de trabajo en mayo del 2014, el relevamiento in situ que hizo la Secretaría de Hacienda de la Nación durante junio y julio del año 2014, un informe de diagnóstico y alcance funcional en agosto-septiembre del 2014, desarrollo de adecuaciones informáticas, que ese fue un proceso que comenzó en junio del 2014 y terminó en marzo del 2015 con la puesta en funcionamiento del ESIDIF, un programa de capacitación para los órganos rectores que se hizo en octubre y noviembre del 2014, donde se capacitó a los órganos rectores de manera tal, o sea, capacitar para capacitar. Se capacitó personal técnico de los órganos que después pudieran, con posterioridad, capacitar a los SAF. Disculpen. El programa de capacitación continúa en febrero y marzo del 2015, donde se capacitó a todos los servicios de administración financiera, realizada por los técnicos de los órganos rectores con asistencia
continua asistencia de los técnicos de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Después, durante el mes de febrero y marzo del 2015, se hicieron las tareas técnicas y migración de datos. En marzo se hizo el corte del sistema provincial CIPAF y en abril del 2015 la implementación del ESIDIF. Y después hubo, bueno, a partir de abril, que ya comenzó a funcionar, hubo tareas de soporte de postimplementación, se hizo despliegue del módulo de contabilidad y luego de los tableros de ejecución presupuestaria con Business Intelligence a partir de septiembre del 2015. Y seguimos todavía seguimos mejorando todos los aspectos que se hacen necesarios, siempre con la asistencia de la Secretaría de Hacienda de la Nación. El alcance que tuvo el ESIDIF, el alcance funcional y operativo, es decir, el ESIDIF era, como les dije al principio, se consideraba un sistema demasiado amplio para la provincia. Bueno, es como que algo que quedaba grande se lo fue ajustando a las necesidades de la provincia. Así, por lo que tenemos los módulos de presupuesto, fondo rotatorio, gastos, tesorería, recursos, contabilidad y entes. Cada uno de ellos con sus distintos gestiones. Por el momento tenemos presupuesto, contaduría y tesorería integrados en el ESIDIF. Son los tres, pero se está trabajando tanto en contrataciones y en deuda pública para poder desarrollar los sistemas y poder irlos integrando. Bueno, reingeniería funcional y operativa. Los trabajos que se realizaron, comenzando por la Dirección de Presupuesto, consistió en grandes líneas, más o menos les comento, para no entrar en mucho detalle. Se realizó una revisión general de los clasificadores presupuestarios, adecuando el correspondiente a fuente de financiamiento. Nosotros teníamos los clasificadores presupuestarios compatibles casi en su totalidad con la Nación, salvo la fuente de financiamiento, que teníamos una apertura de 3 dígitos y Nación tenía de 2 dígitos. Para ello hubo que, bueno, con una ingeniería informática se adecuó, se formula con 2 dígitos, pero se creó una entidad que se llama EODF, que vincula pueden verlo ahí en el ejemplo, lo que es la fuente 11, Tesoro Provincial. Nosotros en el CIPAF la teníamos abierta en 10 fuentes. Digamos que era el criterio de abrir una fuente para identificarla con el recurso y con el gasto que ese recurso financiaba. Esto a modo de ejemplo está puesto, ¿sí? ¿Cómo cierra? Ay. No sé cómo cierra. No sé cómo cierra. No sé cómo cierra. Gracias. Disculpen. Bueno, ya como les decía, la fuente de financiamiento era, digamos que era el punto más conflictivo en lo que son clasificaciones presupuestarias, porque el resto de las estructuras, más que todo, se fue adecuando el clasificador institucional, ubicación geográfica, pero secundarios. El más importante fue el de la fuente de financiamiento. Que bueno, que ahora se formula y se utiliza el EODF a los efectos de poder identificar el recurso con el gasto que este recurso financia. Luego, lo que sí es nosotros, como comenzó a funcionar el ESIDIF a partir del 1 de abril del 2015, tuvimos un trimestre de ejecución en CIPAF. El presupuesto 2015 fue formulado en el sistema viejo, en el CIPAF, pero con toda una ingeniería informática que nos pudiera posibilitar la migración al ESIDIF sin producir inconsistencias.
Así que se trabajó paralelamente en adecuar el CIPAF para formular el presupuesto allí y luego poder migrarlo al ESIDIF. Y bueno, y formulamos ya el presupuesto 2016, ¿sí?, utilizando plenamente las herramientas del ESIDIF desde su inicio. Bueno, eso más o menos a grandes rasgos son las adecuaciones que se hicieron en el módulo de presupuesto. La contadora les va a comentar cómo seguimos con la ejecución.